Muy buenas, collacios. En el vídeo de hoy vamos a conocer cuáles son los puertos más míticos de Asturias. En primer lugar, los llaos de Cuadonga, que aunque no te guste el ciclismo, de seguro que lo vas a conocer porque este es un puerto en el que tanto el espectador como el ciclista, en este caso el ciclista sufre, pero el espectador disfrútalo mucho. Y una subida de 13 kilómetros y una pendiente media del 6,8%. Y en ella pudimos ver exhibiciones como la del 2021 con Roglic y Bernal, pero también otras como la de Marino Lejarreta, la primera vez que se subió, la de Lucho Herrera o Perico Delgado. En segundo lugar, está l'Alto Langliru, en Riosa, una de las subidas más importantes y dures del calendario ciclista. Y un lugar de culto para los más aficionados al ciclismo, aunque si te pones a subirlo, ten cuidado porque igual no es quien a llegar arriba. 12 kilómetros y medio con una pendiente media del 10,4 faen que llegar a lo cimero sería casi imposible. Aquí hubo exhibiciones bien conocidas, como la del Chava Jiménez a principios de los 2000, pero también la de Alberto Contador cuando se retiró vaya más de 5 años en el 2017. En tercer lugar está l'Alto Lacebú, una de las subidas que hizo conocida la Vueltina, la Vuelta a Asturias, la nuestra vuelta. Este puerto está incluido en las ediciones de la Vueltina y de hecho en los últimos años es donde siempre se decide el ganador de la carrera, y rematan en el santuario de la Virgen de Lacebú, que curiosamente tiene regaños vaqueiros. Y una subida de 9 kilómetros con una pendiente media del 8% y donde pudimos ver de ellos ganadores como Nairo Quintana. En cuarto lugar, l'Alto del Gamoniteiro, que es el puerto de moda del ciclismo en Asturias. Este puerto dio a conocer en la posterior edición de la Vuelta a España, cuando ganó Superman López cuando corría en el Movistar. Llámenlo el hermano pequeño del Angliru, pero de algunos dicen que quizás llegue ainda más duro que este. 15 kilómetros con una pendiente media del 9,8% faen que esto sea bien duro de subir. Atréveste tú a subirlo. Y en quinto lugar, la Peña de los Vientos. Bueno, este realmente nunca se subió. Non é el más conocido, pero el que fai el programa soy yo y por lo tanto voy a meter uno que está al lado de mi pueblo y que tuve que sufrir en ellas ocasiones. Este puerto de 7 kilómetros nace en San Martín de Lluiña y tiene una pendiente del 9%, por lo que no tiene nada que envidiar a los demás puertos que vimos anterior. Además, en llegando arriba vas a poder tener una vista de toda la costa del occidente que no tiene desperdicio. Así que, Escartín, tú que fais les vueltes, toma nota. Bueno, collaces, espero que os prestara este vídeo. Vémonos en el siguiente capítulo.